Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenida a este espacio de Revista Les Escritores, ya la cuarta entrega de esta serie de charlas que estamos realizando, digamos, en este formato. Y hoy vamos a hablar un poco de las gamas del proceso creativo y contenido digital en Nicaragua. Mi nombre es César Andrés Celedón y te doy la buenas tardes, las buenas noches o los buenos días, porque no tengo modo de saber en qué momento me estás escuchando, porque esto es un podcast. Y hoy estoy acá con dos personas muy importantes, muy especiales, entre ellas Belén Berrío Flores, que ustedes, si han visto el segundo episodio de esta entrega de podcast, pues ya sabrán quién es. Oficialmente la presentamos acá como una miembro, la nueva integrante del Consejo Editorial y, como dijimos ya en ese episodio, una gran colaboradora de la revista, y ella nos va a dar paso para presentar a nuestro invitado. Así que, sin más que agregar, los dejo con Belén. Pues siempre nos hemos encontrado ante un escenario con diversas realidades y contextos, pero pues probablemente la diferencia del actual contexto ante otros o frente a otros es que la tecnología está jugando un papel primordial como aliada en cuanto a la expresión artística en formato digital, en las autopublicaciones y en la creación de contenido independiente con diversos propósitos. Hoy, especialmente hoy, vamos a compartir la experiencia de un creador de contenido integral y que ha descubierto en muchas disciplinas una forma de expresión diaria, una especie de rutina terapéutica y un espacio en el que otras personas, incluyéndome, encuentran refugio al identificarse con varias de sus historias y la forma en que las cuenta. Primeramente, muchísimas gracias a César por su anterior presentación. Gracias también por estar aquí y especiales gracias a Yeskel por haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy contentos y nos sentimos muy honrados de tenerte acá porque creemos que vamos a compartir un tiempo de calidad y vamos a conversar bastante bien y va a salir muchas cosas interesantes de acá. Esperemos que lo disfrutes tanto como nosotros. Y bueno, un pequeño perfil de Yeskel. Nuestro invitado es que Yeskel es el creador y productor de el podcast Otra vez es lunes, en donde conversa sin ningún tipo de filtros, como él mismo lo describe, con distintos invitados sobre temas cotidianos, arte y un poco de filosofía de vida. Además de eso, Jeskel ha autopublicado dos poemarios, uno en virtual, en digital, y el otro en físico, en donde él ha sido el editor, creador, escritor, ilustrador de su propio trabajo. Él ha estado involucrado en la maquetación, en la creación de la portada de sus poemarios, y bueno, es un producto 100% de él. Y vamos a conversar un poquito de qué significa haber creado y haber publicado estos dos trabajos para vos. Además de eso, Jeskel es una persona que se desarrolla en varias disciplinas y otra de las dos disciplinas más destacables de él es que hace un poco de fotografía, es una persona muy aficionada a la fotografía y en su cuenta principal de Instagram, Jeskel Romero, publica sus fotos con una perspectiva muy interesante del costumbrismo y, no sé, lo cotidiano de la vida, quizás, y con reflexiones bastante interesantes. A mí me gusta mucho, es mi parte favorita del contenido de ella, es que detrás de cualquier contenido y cualquier formato que publica siempre hay un mensaje detrás, algo que transmitir. Y también es ilustrador. Tiene un trabajo y una cuenta de ilustración también muy interesante, uno de mis favoritos acá en Nicaragua, en donde pues también pueden explorar un poco de lo que él hace y de la inspiración que saca también para las portadas de sus poemarios. Y nada, muchísimas gracias a ambos por estar acá y espero que esta
este episodio sea muy interesante para los tres. Eh, Gracias por la presentación, Belén. Igual yo espero que este episodio sea bastante interesante. Yeskel, bueno, mira, no, todavía no te has presentado, pero creo que una de las razones por las que estás acá, además de que sos poeta, es por tu podcast, que de hecho soy oyente habitual de él. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerte es, ¿y por qué odias los lunes? Ok, como que en el fondo de mi mente sentía que se iba a hacer la pregunta. ¿Por, Algo por predecible. qué lo odio? Sí, ¿por qué lo odio? Creo que una de las cosas que a mí más me llaman la atención en temática podría ser bien la rutina y la cotidianidad. Entonces siento de que mi mente y mi cuerpo a la edad de 24 años todavía no se acostumbra a la rutina, porque creo es que me aburro muy rápido de las cosas. Pero he tratado de encontrar como lo positivo dentro de este concepto a nivel filosófico. Camus me ha ayudado muchísimo, para serle bastante sincero. Pero creo que la razón por la que odio los lunes es eso, ¿no? Es como volver a empezar y se me hace muy difícil a veces, ¿no? Depende del contexto y momento en el que esté. Entonces, tratar de luchar en contra de los lunes y sacar un podcast semanal todos los lunes es mi manera de luchar contra eso y a la vez aceptarlo. Es un poquito raro para mí. Pero bueno, creo que esa es la razón, Qué supongo. genial, ¿no? Qué bueno. Me recordó un poco a la piedra de Sísifo, eso, ¿no? Eso de, de luchar Exacto, todos eso. los días. Genial. Así es, así es. Belén, ¿estabas diciendo algo? Ok, platicanos un poquito de vos, Jeskel. Platicanos un poquito de quién es Jeskel. Eh, ¿Cuáles son las consideraciones generales que tenés de tu proyecto? Explícanos un poquito de qué va tu proyecto, cómo lo podés definir, cómo inició, qué te mantiene en él y un poquito de cómo lo ves en el futuro. Ok, primero que todo, aunque ustedes no lo crean y yo saque un podcast semanal, estoy muy nervioso porque por lo general soy yo quien está conduciendo las cosas y me siento más seguro, pero voy a tratar de responder a tus preguntas. La idea del podcast, o como todo en general, todo lo que hago, nace como de una necesidad muy personal de crear. Creo que me ayuda muchísimo en temas de ansiedad y definitivamente en el caso de la escritura, temas de depresión. Pero para hablar desde el podcast un poco fue una idea que me nació porque obviamente el podcast es un formato bastante libre, bastante barato de producir. Y yo soy consumidor de podcast, a mí me gusta mucho este formato, me parece un poco más personal, un poco más intimista y era conectar con la gente que crea podcast, que está conduciendo un programa semana a semana. Entonces me hace sentir bien. Entonces se vuelve como parte de una especie de ritual todas las mañanas, escuchar un podcast, etcétera, antes de llegar al trabajo. Esta idea como que, y ya lo he mencionado varias veces, esta idea nace como de querer hacer esto pero con un amigo, pero este amigo como que al final nunca se rifó. Y yo soy mucho de si me nace algo lo tengo que hacer y entonces avanzo y avanzo. El tema con el podcast es que tenía cero conocimiento de no solo podcast, nunca he sido una persona muy sociable tampoco, sentía que eso iba a ser un reto, invitar a gente, hablar con ellos y definitivamente la parte técnica también, ¿no? Edición de audio y todo eso. Pero al final lo hice, ¿no? Porque si no lo hago yo siento que muero un poquito, así funciona mi mente, así funciona mi vida como por proyecto. La intención general del podcast era poder traer a la conversación gente, lo voy a decir así, normal y común. No quería tratar de conseguir gente muy famosa o influencers o gente que me pudieran proyectar el proyecto, nada que ver. Sino quería gente común que tuviera ganas de hablar de X tema, ¿no? Porque yo hallo mucha belleza en la cotidianidad, la rutina, en lo que es muy común y normal. Entonces, y bajo esa idea quise traer pues a la conversación estas personas y hablar de diferentes temas que bien podrían tocar temas culturales, sociales o cuestiones muy mundanas. Casualmente hoy me preguntaba qué tipo de episodios yo lanzaba, o sea, cuál era como el hilo narrativo, y yo ninguno, o sea, hoy te estoy hablando de suicidios en el país más feliz del mundo, mañana te estoy hablando de anime, de marketing y hoy estamos hablando de depresión.
etcétera. Pues entonces es prácticamente eso y creo que ahí podría como caber la esencia del podcast, supongo, ¿no? Como la marca del podcast. Ok, perfecto. Y más o menos, ¿qué camino estás siguiendo con tu proyecto? A dónde quieres llevarlo? ¿Dónde ves el futuro con tu proyecto? Pues no lo sé, no lo tengo, para serles sincero, no lo tengo muy claro. No soy un creador de contenido ordenado, eh, para nada, entonces no lo tengo muy claro. Creo que lo hago simplemente porque me gusta mucho hacerlo. Eh, para serle muy sincero, no hay ninguna especie de retribución económica, es muy difícil monetizar este tipo de contenido, sobre todo en Nicaragua. Y tampoco es como que tenga una gran base de oyentes como para luego monetizar fácilmente el podcast. Entonces, si me preguntas si es por dinero, pues no lo es. Si lo veo como un proyecto que me pueda sostener económicamente en futuro, no lo veo así. Simplemente creo que es como un precedente en el fondo de mi corazón, por decirlo así, y me voy a poner un poco romántico. O sea que si el día de mañana me muero, habré hecho algo que no sé qué tanto habrá impactado a las personas que me hayan escuchado o leído, pero creo que eso, ¿no? Darle como un sentido más allá de ser el típico hombre que se levanta todos los días a trabajar, a conseguirse un carro, una casa, una linda familia y todo eso, ¿no? Que me parece extremadamente agobiante. Entonces, creo que por eso lo hago, entonces no pienso mucho en el futuro. El podcast podría un día de esto terminar sin más y ya y hacer otra cosa. Mencionaste algo sobre qué tan viable o en sí que en Nicaragua, en el país, no es tan, sí, viable es la palabra. Quería buscar otra palabra, pero creo que no hay otra que me pueda expresar mejor mi idea. De hacer contenido digital en Nicaragua, que también es el tema que está ocupando acá. A mí me gustaría saber, y gracias por mencionarlo, porque enlaza con la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué pensamientos tenés sobre el contexto nacional y cómo influye Nicaragua, sobre todo en tu proceso creativo? Y también me interesa mucho que César me explique un poco, porque César también tiene un podcast, Qué genial. aburridamente, que recién lo empezó, en donde César toca un poco tema de psicología, de literatura, de cine. Yo creo que si hay dos palabras para definir a César son psicología y literatura, porque eso es de lo que más habla. Entonces, sí me gustaría saber de parte de ustedes dos, César, desde el punto de vista de una persona que me está acompañando en el podcast y vos como nuestro invitado especial, ¿cómo ven el contexto en Nicaragua y cómo sienten ustedes que eso influye en el proceso creativo que cada uno tiene? ¿Y es que? Bueno, en mi caso, pues tengo muchas ideas sobre, digamos, la escena de creación de contenido nicaragüense. A ver, yo creo que una de las reglas por las cuales yo me rijo en cuestión de crear contenido o arte, no me considero tanto creador de contenido, podría considerarme un poco más un artista, pero de cualquier manera, al final estás creando algo que se consume. Entonces, lo que yo pienso es que, digamos, hay una intención que podría ser bastante genuina y eso es lo que busco, que el contenido sea bastante genuino, porque allá afuera, fuera de Nicaragua, hay mucho contenido que la gente ya tiene o valga la redundancia, pues ya está consumiendo. Entonces, tratar de hacer algo que están haciendo allá afuera otras personas me parece un poco redundante. Definitivamente creo que también mucho de lo que hago es como por instinto y lo que me satisface a mí en cuestión de escritura, de ilustración, de fotografía o de podcast, es lo que me va a hacer feliz. No podría yo empezar un podcast, por ejemplo, hablando sobre política cuando actualmente no es algo que me mueva. Solo podría ser famoso, podría ser muy exitoso por el contexto de ahorita, ¿no? De Nicaragua. Pero igual, si no lo hago para mí, no lo empiezo a hacer. Y tal vez como última idea, pienso que es muy difícil en términos de monetización para la gente que esté interesada en esto, que le interesa, no sé, ser creador de contenido, ser youtuber o incluso ser TikToker, no sé. Creo que es muy difícil la monetización porque las marcas no tienen a Nicaragua o la creación de contenido nicaragüense como un buen referente para poder promocionar sus productos o servicios, que es la manera donde es la forma de ganar dinero más rápida. Entonces,
creo que literalmente podrías morirte de hambre, sobre todo si tu contenido podría tener una intención bastante genuina, porque pues lamentablemente los nicaragüenses no consumen mucho podcast, de eso me he dado cuenta, y consumen otro tipo de contenido y yo lo puedo decir así sin pelos en la lengua, es un contenido un poco barato, ¿no? Es como contenido de comedia barata o contenido sin mucha intención o mensaje, sin mucho fondo. Entonces, pero es lo que da, ¿no? Es lo que las masas consumen. No puedes ir en contra de eso porque si es la cultura nicaragüense de momento. Entonces, creo que es muy difícil ir contra corriente. El underground, eso es muy, muy difícil. No muchas personas te van a consumir. A cambio, lo que podrías tener es como un proceso de aprendizaje muy bueno en temas de creación de contenido y obviamente tener una base un poco más leal, ¿no? Al final, el contenido que yo creo, yo podría decir que es contenido de nicho. Eso es lo que pienso. Fíjate que a mí me llama la atención eso que dice, y es que sobre todo en el sentido de el aprendizaje como creador, ¿no? O sea, quizás no tenés la intención de hacerte famoso o lucrar en esto, porque como decís vos, es que es muy difícil por la cultura de consumo cultural que hay en el país, pues, y no solo en podcast, sino en varias artes, pues, hablando de lo que más me gusta, digamos, la literatura es una cosa, que aquí no se lee mucho tampoco. Entonces, principalmente eso, yo me siento bastante identificado con eso de aprender en la creación de contenido, ¿no? Y lo que me llama también la atención o que me resuena a mí es esa idea de si algo te llama y lo haces por el puro gusto de cumplir con ese deseo, con esa fuerza creativa, digamos, por ponernos literarios, y sin esperar nada, pues, o creo yo que esa, por el momento, en este país, esa debería ser la intención de muchos creadores de contenido, pues, de muchos escritores, de muchos podcasters, que fíjate que a mí me parece un movimiento que están haciendo aquí, pues, o sea, se está creando bastante podcast. No sé qué tanto se esté consumiendo, pero sí creo que puede ser que en unos años, si esta cosa sigue creciendo, pues podamos llegar a tener algo más sólido en cuanto al ámbito del podcast. Y eso sería lo que puedo compartir al respecto. Creo que, no sé, si Belén igual nos está acompañando todavía. Totalmente de acuerdo con César. Mm, Sí, ok, me escuchan. Sí, sí, te sí, sí, escuchamos bien. ahí está. Ok, lo que pasa es que apagué el micrófono por la otra plataforma. Lo que te decía, o lo que les decía, es que cuando platiqué con Jeskel para invitarlo al podcast, al episodio, a grabar el episodio, sí hablábamos un poquito del contenido digital de Nicaragua, y hablábamos también de algunas personas que hacían creación de contenido en Nicaragua. Y mencionamos 2 o 3 personas y también hablamos un poco de la intencionalidad con la que se crea contenido. Y no solamente en Nicaragua, sino en general, en varios países. Y compartíamos la idea y el pensamiento de que eh, muy particularmente yo soy muy selectiva con el contenido que consumo. Si es un contenido que sé que no me va a transmitir nada o a dejar algo que me permita analizar mi propia realidad, creo que como que lo descarto y continúo con otro que sí me dé. Y acá en Nicaragua, como decía César, sí hay gente que está saliendo, que está naciendo con esa intención de crear contenido bueno en Nicaragua, pero que todavía falta un poquito. Este, pero yo sí creo en la difusión de ese contenido, de ese tipo de contenido. Sí creo en esa parte que entre más personas empiecen a hacerlo con sentido, creo que más personas también se van a estar animando a hacerlo con una mayor intencionalidad de poder transmitir algo. Entonces, creo que es muy importante al momento de hacer la creación de algo, abrir una plataforma o querer transmitir alguna idea, creo que es muy importante que pensemos también en cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer, sobre todo en el país
eh, bastante diverso, como Nicaragua, y diverso en el sentido de dificultades, no diverso en el sentido de pensamientos, porque creo que aquí los pensamientos son bastante herméticos, pero sí con una serie de dificultades que lo decía en la intro, o sea, quizás la tecnología nos juegue un poco de aliada, pero mientras no haya recepción del público, no haya tanta relevancia para el contenido digital acá, en mi país. Yo creo que requiere mucho esfuerzo, porque si bien es cierto, hay todo tipo de contenido y la gente consume todo tipo de contenido. Este, Sinceramente pienso que tiene que haber un sobreesfuerzo para poder vender tu contenido. Esa es la verdad, por muy de nicho que sea, ¿no? Y si ya tenés el fondo o el contenido, es decir, que es muy genuino, pues solo falta la forma, que en todo caso sería la forma de venderlo. Este, ¿Y qué les digo? O sea, requiere de muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo de poder conocer las redes, de poder utilizar bien las herramientas tecnológicas, de crear y hacer presencia constantemente y tener como la suerte de crear una pieza de contenido que sea viral, una pieza de podcast, una pieza de video que sea viral y con esa pieza pues ya obtenés la base que necesitas, ¿no? Los números que necesitas. Y digamos, es un poco frío verlo de esa manera, pero es como sucede. Es como sucede. Le ha pasado a creadores de contenido que crean o hablan de temas muy, muy interesantes y les va muy bien. Entonces, pero depende mucho de eso, ¿no? Puede decir de suerte, pero también de que vos sepas manejar muy bien tus redes. Personalmente, yo no lo hago tan así, número uno, porque no soy tan ordenado, y número dos, porque pues vivo una vida normal, o sea, es decir, trabajo y tal, porque no puedo comer del podcast o de la fotografía o de la poesía. Entonces, pero para la gente que está interesada en crear contenido, yo apoyo el contenido que sea genuino, definitivamente. Este, pues tienen que pensar mucho en eso, ¿no? En cómo venderse en las redes y encontrar esa pieza viral que los catapulte y luego puedan seguir con su mensaje. Sí, fíjate que a mí eso que decís me llama la atención sobre todo en el sentido de de cómo se ve el artista, digamos, la visión que se tiene del artista en Nicaragua, ¿no? Vos decías, soy una persona normal que tiene que trabajar y que no se puede dedicar a lo que, digamos, te gustaría dedicarte. Supongo yo que todas el aspecto artístico de tu vida, la fotografía, la producción de podcast o la poesía misma. Y, y es como en Nicaragua no se ve necesario este tipo de contenido porque somos como una sociedad bien utilitarista, es decir, y bien inmediatista. Vemos lo útil del carpintero, por ponerte un ejemplo, y lo útil del albañil, pero no vemos la utilidad en alguien que crea, que hace entrevistas a personas expertas en distintos aspectos, en distintos temas, como vos, o no vemos utilidad en quien escribe poesía. Eh, Como qué opinión te merece eso, ¿no? Esa cultura o esa visión que tenemos en Nicaragua del artista o del creador de contenido. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que creo que también tiene que ver mucho a nivel voy a hablar de Latinoamérica también, porque creo que un creador de contenido o un artista latinoamericano puede estar sufriendo lo mismo. Y tal vez me vaya a equivocar con esto y a mí me gustaría que la gente que de pronto que escuchara este podcast pudiera investigar un poco más o pudiera bien corregirme. Cuando un país tiene bonanza económica o cuando un país a nivel económico tiene un buen nivel de vida a cada ciudadano, pues eso te permite luego gastar dinero en otro tipo de producto o servicio. Y lo voy a decir así, pues para que se pueda entender un poquito mejor. Entonces, en un país pobre como Nicaragua, definitivamente todo se ve de la forma más utilitarista posible porque querés hacer que el dinero rinda. Entonces, preferí gastar, por ejemplo, en un par de pantalones a gastar en el poemario de esta poetisa o de este poeta, o en el libro de este escritor, o incluso en pagar, aunque Spotify sea gratis, pues, qué sé yo, por comodidad, pagar la suscripción de Spotify para escuchar los podcasts nicaragüenses. Esa es la realidad de nosotros. Se intenta, pero en otros países en donde hay una buena industria artística, por decirlo así, y hay un espacio y se puede monetizar rápidamente, como, no sé, Europa y Estados Unidos,
pues es mucho más fácil llegar a ser relativamente exitoso y poder vivir de esto. Esa es la realidad de las cosas. Porque, por ejemplo, muchos de los escritores latinoamericanos que lograron el Nobel durante el siglo XX, a pesar de tener muchas dictaduras de izquierda y de derecha, en ese momento había una especie de bonanza económica en ciertos países. Eso permitía que muchas de las familias latinoamericanas se dieran el tiempo de poder consumir contenido, en todo caso literatura. Y también por el contexto, ¿no? El contexto de guerra, muchos escritores latinoamericanos, eh, Borges, Benedetti, etcétera, pues lograron tener que no cierta, mucho éxito, ¿no? Y es un contenido que si hoy se lo pones a la generación de ahora, no es fácil de consumir, por X o por Y, porque no están acostumbrados a leer o porque no están acostumbrados a leer ese tipo de literatura, etcétera. Pero en su momento fueron bastante exitosos. Entonces, ¿por qué algo así ya no se replica en la sociedad de ahora? Pues por muchos factores. La economía es uno de ellos. Y definitivamente como los comportamientos de compra del contenido. Entonces, es muy difícil, es muy duro aceptarlo. Yo lo he tenido que aceptar, qué sé yo, en las últimas semanas, dándole vuelta a esto en mi cabeza. Porque definitivamente, por mucho que uno quiera vivir de esto como artista, produciendo podcasts, escribiendo, etcétera, no se puede. No se puede. Entonces, pero para mí es ahí donde está la magia. El día que, el día que yo lo voy a decir así, el día que yo muera y alguien se interese por mi literatura, por muy barata y mal y mediocre que sea, porque en realidad no me considero un escritor bueno, simplemente me gusta escribir, me nace de la entraña y ya. Si eso así pasa y alguien me consume, pues qué bien, habré cumplido ese objetivo de vida, ese sentido que yo le podía dar a la vida, porque sin eso mi vida no tiene un sentido y empiezo a tener depresión y ansiedad. Entonces, ese para mí es el sentido. Y tal vez no habré sido famoso, ni exitoso, ni rico, como Stephen King, por ejemplo, con su literatura de terror, pero, pero eso así es como funciona, ¿no? Así es como funciona el Sísifo de Camus. Entonces, creo que eso de alguna u otra manera, por muy romántico que se vaya a escuchar esto, tiene mucha belleza, tiene mucho valor. Entonces, y es lo que queda, creo que es una huella incluso mejor que el éxito. Obviamente, eso hablando de forma romántica, pues. Ya a nivel utilitario, como mencionaba César, pues tienen que plantearse mucho, pues, el hecho de que podrían no lograr vivir de esto, al menos aquí en Latinoamérica. Creo que algo que me viene mucho a la mente ahorita mientras estaban compartiendo sus ideas era también, y algo que a mí me gusta mucho porque me lo enseñó Jeskel, sobre el muy mencionado y característico de Jeskel, el criterio de autorreferencia, ¿no? No sé si en algún momento lo podemos aplicar en esta conversación que estamos teniendo, porque es como decías, o sea, eh, sí tenemos, creo que México es un país muy referencial para mí, a pesar de que México también es muy, tiene sus propias dificultades como país, sí creo que es un país que apuesta mucho por la cultura y por la difusión de contenido. Y es también porque es un buen país para mercantilizar ese tipo de contenido. Es un país que tiene muchas personas de gran influencia y que se han aprovechado de eso también para poder hacer del contenido algo importante. Sin embargo, cuando yo menciono el criterio de autorreferencia y cuando Yeskel me lo muestra y me enseña y de alguna manera un poco más sentimental me lo explica como una forma de consuelo a una situación que estaba pasando, digo yo, acá en Nicaragua nunca se va a tratar, no, bueno, no nunca, pero no se trata actualmente los temas de las entrevistas, de la difusión cultural, del mercado cultural como tal, porque Nicaragua no ha pasado por un proceso, y esta es una opinión mía, por un proceso de sanación en el que le permita respirar y ver otro horizonte que no sea el simple hecho de vivir día a día, porque aquí en Nicaragua se vive como el día a día. Entonces, y hoy casualmente escuchaba tu episodio sobre el criterio de autorreferencia,
y todo lo enlazas, ¿no? Y todo lo explicas de manera que tu profesor te lo dice desde el aspecto del que lo estás estudiando, que es mercadotecnia, que es Sí, una rama. marketing, sí. Pero vos venís y lo extrapolás a un tema muy sociocultural, muy, muy político incluso, es un discurso muy político el que vos expresás ahí, y muy personal y de sanidad mental, y tocas temas muy delicados que se ven en una cultura y en una sociedad que, como decía, no ha tenido un respiro entre tanta guerra, entre tanto conflicto, entre tanta transición mal hecha, entre tantas figuras eh, controversiales, por no decir otra palabra. Eh, pero me interesa mucho saber cómo podés aplicar esto que te gusta tanto mencionar y que hiciste que yo le tenga un poco de cariño al concepto. ¿Cómo lo podés explicar para efectos del contenido digital para la creación o para quienes estamos intentando hacerlo? Creo que el criterio de autorreferencia es mucho más fácil como aplicarlo a temas de creador, porque el que crea contenido tiene una intención que es una remuneración económica. Definitivamente el éxito o volverte famoso te va a traer como consecuencia una remuneración económica. Obviamente independiente del país en el que estés, pero podría ser que una marca se te acerque y sea como tu marca padrina, te promocione, etcétera. Un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, que Canon esté buscando influencers y yo sea entre comillas, un fotógrafo que cree contenido a través de YouTube y cree videos y qué sé yo, me vuelvo muy famoso. El tema está como todo en temas económicos, es que Canon como marca va a comprar el mejor producto, ¿no? El mejor influencer en este caso. Y podría ser que hay un creador de contenido que hable de fotografía en México mejor que yo. Entonces Canon pues puede patrocinar al mexicano y no a mí, al nicaragüense. ¿Por qué menciono este contexto? Porque el criterio de autorreferencia a nivel de marketing y negocio es esta idea es este concepto de que son todos esos valores culturales que vos tenés y utilizás, valga la redundancia, como referencia para poder tomar decisiones a nivel de marketing o de negocio. Si yo pretendo, por ejemplo, qué sé yo, estamos exportando X producto, pues yo tengo que hacer un análisis y tomar en cuenta el criterio de autorreferencia para no caer en la falacia de cómo aquí en Nicaragua se consume y se consume bien, el costarricense, el panameño y el guatemalteco van a consumirlo igual, porque son, qué sé yo, centroamericanos. O porque aquí en Nicaragua se consume el gallo pinto, es muy probable que si yo monto un restaurante donde venda gallo pinto, carne asada en Argentina, se vaya a vender muy bien. No, no, no es así. El criterio de autorreferencia a nivel de negocios puede hacer que tomes una mala decisión y que por tanto el mercado allá afuera no te compre. Entonces, el creador de contenido debido a las redes, porque las redes al final son bien globalizadas y todo el mundo te puede consumir, en teoría te puede consumir un argentino, un chileno, un italiano, etcétera. Entonces se ve muy expuesto a esto, ¿no? De que puede que tu contenido no agrade a cierta cultura, a cierto país. Entonces, eso en resumen a nivel de negocios es el criterio de autorreferencia. ¿Cómo yo extrapolo el criterio de autorreferencia? Pues todos nosotros crecemos en un contexto cultural, en un contexto social y en uno familiar. Entonces, vos desde pequeña o pequeño vas creando esta serie de ideas y preceptos y conceptos y valores que te van formando al punto de que cuando vos ya terminás de identificarte como un ser, como un yo, cuando ya psicológicamente ya sabes quién sos, entre comillas, pues ya sabes que te gusta el blanco y no el negro, sabes que te gusta lo dulce y no lo salado, sabes que sos pro vida y no te gusta abortar, por ejemplo. Entonces, todos esos valores forman un criterio que luego se eleva a una discusión a través de las redes, ¿no? Donde todo se polariza. Entonces, esto es importante porque si sos un creador de contenido muy inteligente, puedes utilizar esta polarización en las redes a tu favor. Yo puedo, como les mencioné al inicio del podcast, yo puedo crear un podcast donde se hable de temas políticos y donde yo tenga una posición de izquierda, por ejemplo, y yo sé que muchos de derecha me van a caer y van a escuchar el podcast y lo van a consumir y me van a caer y me van a matar en las redes, pero en marketing hay algo que es muy cierto, no existe ni la buena ni la mala publicidad, solamente la publicidad. Trump es un ejemplo de ello, por ejemplo. Entonces,
funciona porque al final sos relevante. Un creador de contenido que se ve mucho por los números, que sabe de estas cosas, pues es algo que va a intentar, va a tratar de hallar ese contenido que la gente esté interesada en consumir ahorita mismo. En Nicaragua lo político sería eso, ¿no? Sería ese tema que todo el mundo quisiera consumir. Ahora bien, el criterio de autorreferencia pues te puede engañar, como ya les había mencionado. Es algo que yo he extrapolado y he comentado en estas últimas semanas porque es algo que realmente recientemente aprendí por, por eso, por un posgrado en negocios internacionales. Pero lo quise extrapolar porque me pareció que tenía una base sociocultural bastante buena. Y, y hablando un poquito de ello, pues llegué a la conclusión de que al final todos tenemos estos valores culturales y pues nosotros creemos que nuestras ideas son mejores que las de los demás. Eh, yo soy de derecha, yo apoyo todo lo que viene de derecha, Trump, etcétera. Soy pro vida, etcétera. Por tanto, yo sé lo de lo que hablo y seguramente tengo toda la razón y vos no. Y es un tremendo error porque de eso no se trata. Eh, y, y pues sí, yo creo que es muy importante también porque como hay creadores de contenido que se pueden aprovechar de esto y hacer mucho éxito, hay muchos creadores de contenido que es algo con lo que yo batallo todos los días, principalmente en Twitter, que utilizan esto para malinformar, para crear ideas de odio, para manipular a las personas y algo que yo detesto, que la gente se deje manipular y a los manipuladores. Y entonces me canso mucho, para serles sincero, y les voy a preguntar a ustedes también si les cansa mucho tener que escuchar a alguien de izquierda o a alguien de derecha decir que tiene la razón. A mí me cansa demasiado y yo estoy aburrido de pelear, entonces, pero ¿y qué es lo que hago? En mi cabeza agarro todo eso y tengo una basurera aquí en mi cabeza y lo tiro a la basura y bueno, tu opinión a mí me parece una tontería. Fíjate que me llama la atención todo lo que estás diciendo sobre las redes sociales y sobre eso de la publicidad, que no existe ni mala ni buena publicidad. Eso es tan cierto y como que muchas veces lo pasamos por alto, pero es una verdad tangible, es real. Pues. Hace poco estaba viendo un documental sobre redes sociales que se llamaba The Social Dilemma, no sé si se pronuncia así, pero por ahí va el dilema social, sobre cómo te manipulaban las redes y cómo las redes sociales en realidad daban prioridad al contenido que era polarizante, ¿no? Al Sí. contenido que era de polos, de extremos, y cómo fomentaban por esa misma prioridad, cómo fomentaban la polarización en las sociedades. Y en un país como este, Nicaragua, que es un país con una historia de polaridades, eso es gravísimo, pues. O sea, como decís vos, te metes a Twitter y encontrás de todo, pues. O sea, desde sapos a Sí, también. piricuacos a golpe. Ajá. No, no, decir lo que iba. Dale, dale, adelante. No, no, que tenés mucha razón. A un país como Nicaragua, que ha sido tan polarizado por muchos años, por política sobre todo, pues aquí, pues, no sé si es ni mercado oriental, porque ahí vos llegas y compras y tal. Es simplemente un ritmo de boxeo en donde, un Royal Rumble, literal, en donde todo el mundo se agarra con todo el mundo. Y uno cae mucho en esa falacia. Yo caigo todos los días. Y es que, no, es que ustedes están mal, esto no es así, ¿no? Y trato de buscar como ese punto medio porque si vos no tenés como también criterio, lo que haces es como inconscientemente te unís a un bando, ¿no? Y es muy cotidiano también. Izquierda o derecha, pro vida o aborto, estas ideas estúpidas sobre el feminacismo, que es totalmente estúpido, o cosas más rutinarias y cotidianas como el Real Madrid versus el Barça. Por naturaleza el humano siempre tiende a buscar un grupo y luego como, no sé, como gorilas empezamos a golpearnos nuestros pechos y empezamos es que es mi grupo el que gana, es mi nación la que gana, es mi idea la que gana, y vos estás totalmente mal. Y al final es súper gracioso eso que decir, yo no he visto el documental sobre el Social Dilemma, pero me imagino ya por dónde va, porque era algo que ya sabía. Twitter, por ejemplo, lo que hace es fomentar su algoritmo de estas peleas polarizantes sobre una idea o sobre la otra. ¿Por qué? Porque al final Twitter tiene que vender su servicio a unas marcas. Entonces, es muy gracioso que mucha la gente pelea por las libertades de expresión dentro de Twitter, dentro de Facebook, y al final quien maneja esa plática por la que vos estás peleando y te estás matando a las 2 de la mañana con algún chileno peleando sobre izquierda o sobre derecha,
pues simplemente está siendo patrocinado por las marcas del día a día, ¿no? Por el gran, no sé, el gran hermano, por el capitalismo, etcétera. Entonces, es súper gracioso, pero la gente no se detiene a pensar en esas cosas, simplemente se detiene a pelear, ¿no? Entonces, a mí se me hace gracioso porque es como, pues nadie sabe para quién trabaja, literalmente el dicho. Totalmente, totalmente. Yo particularmente creo que no tengo muchos pensamientos al respecto, más que me da pereza. Me da mucha pereza, mucha pereza. Yo sí evito, incluso para todo esto de la crisis y para todo esto de todo lo que hemos pasado, sí traté de poner como un límite entre lo que quería escuchar, lo que me interesaba escuchar, lo que me interesaba ver, lo que me interesaba consumir y lo que tengo que votar, lo que tengo que descartar y lo que tengo que decir, ok, esto no me sirve porque primero me está jodiendo, me está fregando mentalmente, me está afectando mentalmente. Y segundo, porque la verdad es que, y creo que esto va para tema de otro podcast o de otra conversación, pero no hay una práctica sana. No hay una práctica sana de la política aquí en Nicaragua. Entonces, es muy difícil para el nicaragüense poder decir, eh, esto me sirve, esta conversación o este discurso sobre política me sirve. Es muy difícil y a la vez es un poco triste porque sí creo, yo soy de las personas que dice que lo personal es político, me gusta mucho esa frase, pero en algún momento de toda esta parte de la vida en la que me gusta investigar, me gusta leer, me gusta expresar mis ideas, entendí que lo político no solamente se resume a la democracia, sino también que se resume a un sinnúmero de cosas como tus propias decisiones, tu forma de pensar, lo que querés defender, cómo lo querés defender y por qué lo defender, sobre todo porque lo defendas. Eh, Ok, vamos a continuar un poquito con el flujo de la plática. Esta parte me gustó mucho que compartiéramos el punto de vista porque eh, Nicaragua la verdad es que es un concepto. Para mí es un concepto y un performance. Nicaragua es muy interesante. Es un performance, literalmente un performance. Es un performance Nicaragua. Es muy interesante, muy triste, pero creo que esa es la palabra con la que mejor lo podemos definir. Ahora vamos a pasar un poquito, no sé si más a lo personal, pero a mí me gustaría saber cuáles son tus referencias artísticas. Como decía en el principio, vos te moves como en varios ámbitos y lo haces muy bien, lo haces muy bien. Eh, en tu Instagram yo he visto que, bueno, publicas tu trabajo de fotografía, también tienes otra cuenta en donde publicas tus ilustraciones. Eh, y tenés autopublicado dos poemarios, próximamente un tercero, tengo entendido. Entonces, sí, te mueves en varios aspectos y sos productor de un podcast. Entonces, todo artista o todo creador tiene referencias artísticas, tiene referencias en las que se ve identificado. A mí me gustaría saber cuáles son tus gustos. Y gusto te puedes explayar en lo que vos querrás, literario, musicales, en arte, filosófico, porque la verdad es que la mayoría de tu contenido se expresa en el ámbito filosófico, pero tenés como que agarrarte de varias más disciplinas como para hacer lo que identifica In- con lo que te identifica como diestro. Entonces, hablemos un poquito de eso. incluso, ¿Qué es lo que te inspira en los trabajos de los demás? En los trabajos de los demás. Tus referencias, tu todo. inclu- inclu- a mí me gustaría saber también, agregando la pregunta de Belén, tus referencias en cuanto al ámbito del podcast. Quisiera salir con buenas recomendaciones de acá. Ok, es una pregunta bastante difícil. No porque quiera dármelas del interesante ni nada que ver. Creo que es porque al final, cuando vos te dedicas a crear, lo que sucede es de que tu mente es un chacuatol.
Es decir, tenés muchas fuentes de inspiración y hay un libro por ahí que es bastante famosillo que, a ver, no me acuerdo cómo se llama, si es Robert Klein, sé que el apellido es Klein, que se llama Roba como un artista, que literalmente eso es lo que hacen los artistas, los que son buenos, los que son malos roban y hacen plagio, ¿no? O roban y vuelven peor lo que han robado. El artista o el creador por lo general lo que hace es que, porque es que somos, nosotros como humanos somos como seres muy sensibles y percibimos muchas cosas y el arte es una de ellas, obviamente. Entonces hay tantas referencias que se van combinando con tus valores, con tus ideas, con tu propia experiencia y es así cuando vos creas algo y pues se nota que es como, eso que hizo tal persona, eso que hizo es de Jeskel, obviamente Jeskel, solo él escribe de esa manera, solo él dibuja de esa manera, etcétera, etcétera. Pero para poder llegar a eso, ok, a niveles literarios, a mí me gusta mucho el realismo sucio, me gusta mucho la fantasía, me gusta demasiado el terror, porque me encanta la fantasía, me gusta mucho la construcción de mundos, me parece una cuestión muy mágica. Yo todavía tengo 24 años, pero yo disfruto mucho de las caricaturas, del anime antes más que ahora, pero disfruto mucho de la fantasía. Sin duda mi saga favorita del libro es El Señor de los Anillos, porque me marcó cuando era muy joven. Entonces, y ya ves que eso es como lo que marca una pauta en mí. Sin embargo, actualmente creo que en temas de referencias de escritura, el realismo sucio es una de las cosas que más me gusta. Creo que todo el mundo ya sabe que Bukowski es como una especie de referencia bastante clara para mí, ¿no? Precisamente porque él es una persona que habla de lo cotidiano y lo rutinario, y a mí eso me gusta porque también me gusta Camus, o me gusta Nietzsche, o me gusta Schopenhauer en términos filosóficos, incluso Hegel, y eso que Hegel y Schopenhauer se odiaban. Entonces, ya ves que es de todo un poco. Al nivel artístico sucede lo mismo. Creo que siempre uno lo que hace también cuando está creando contenido, está creando arte, es como proyectarse, ¿no? Más que reflejarse, digo que es proyectarse. Entonces, antes yo dibujaba mucho solo con tinta y blancos y negros, y algo que se ha quedado conmigo y lo he traspasado al tema digital. Entonces, así es como ilustro, y me gusta mucho el minimalismo también, entonces por eso es que escribo como escribo, de la forma más minimalista posible, por eso ilustro de la forma más minimalista posible. Este, y eso creo que podrían ser ideas de referencia. Ahora, en temas de podcast, para ser muy honesto, una de las influencias que más me agradó fue, no sé si han visto esta serie de animación de Netflix llamada Midnight Gospel. Ya, entonces a mí me encantó, a mí me hizo llorar, para serlo muy sincero, a mí me hizo llorar. Sí, es muy, muy buena serie, y darte cuenta de que en realidad la animación, porque también me gusta Hora de Aventura, entonces el creador de Hora de Aventura se encargó de la animación, pero de la animación de capítulos de podcast reales, que eran de The Family Hour Duncan Show, ¿no? Y explorando este podcast de The Family Hour Duncan Show, me di cuenta de que este tipo literalmente hablaba de cosas muy rutinarias con todo tipo de personas, y me gustaba esa especie de aleatoriedad en donde él invitaba a una persona que era experta no sé si cuál es el nombre de esta profesión, pero es como enterrar gente, funeraria o algo así, ¿no? Era una persona muy experta en esto, y en otro capítulo tenía a su mamá hablando de la muerte porque tenía cáncer terminal. Entonces, me pareció un show súper audaz, súper genuino, súper increíble, y es algo que a mí me influyó bastante y quise imitar. Obviamente no voy a poder imitar como tal porque yo voy creando mi propia esencia, él tiene su propia esencia. Esa es una influencia muy clara. The Family Hour Duncan Show, todavía lo sigo consumiendo. Joe Rogan, por ejemplo, que es súper conocido en temas de podcast, lo sigo consumiendo prácticamente porque es muy bueno conduciendo el podcast, ¿no? Siendo como moderador, me gusta mucho eso de él. Me parecen como muy genuinas también las pláticas. Y a gustos personales me gusta, por ejemplo, Leyendas Legendarias, porque estos más son súper graciosos, me gusta el humor negro, me gustan las historias de asesinos, así, a mí me encantan. Y esa familiaridad y esa como intimidad que se crea, porque yo siento que estoy con ellos y que estamos chileando todos porque nos reímos todos al mismo tiempo, ¿me entiendes? Entonces, son esas cosas como que uno involuntariamente va agarrando un poquito de todo y luego te vas creando una idea, ¿no? De lo que vas haciendo. César seguro tiene sus influencias hablando de literatura y de cine, y de podcast también. No sé si igual las puede comentar. Claro, claro, no.
Fíjate que ahí compartimos gustos. The Midnight Gospel, incluso creo que lo mencioné en el capítulo 2 en el que estuvimos con Belén y con Cecia y Noel. También ha sido un gran referente en cuanto a materia de podcast. Eh, Hay un podcast que a mí me gusta mucho, que ya es como otro rollo, ya es como un podcast de narrativo, se llama Biotopía, y es como esta onda futurista de ciencia ficción y crear un mundo de la nada, ¿no? Un poco lo que decías ahí con El Señor de los Anillos, pero traído a la ciencia ficción y al audio. Entonces, ese creo que recomendaría que escuchen Biotopía a los que nos están oyendo, porque es un podcast interesante, un experimento interesante. Y eso, básicamente. En literatura, digamos, ahorita estoy leyendo a Saramago, ¿no? Estoy en eso, estoy en plan Saramago. Qué genial, me parece súper genial. Biotopía, se me hace una idea de podcast súper tuani y original, la verdad. A ver, un podcast que puedo recomendar que no es tan tuani como Biotopía en ese sentido, pero creo que se llama, ya no sigue en el podcast, es un podcast chileno. O sea, lamentablemente luego de la crisis de Chile, la más reciente, como que ya no pudieron seguir y luego el COVID, pero se llama Libros No Obligatorios. Es este librero que habla con no sé, una persona en una radio o algo así, ¿no? Y son súper cortos los podcasts, pero tiene unas recomendaciones de libros salvajes, muy buenas, pues, y poco conocidos, entonces, por si les gusta la literatura, igual en Les Escribidores, que Qué seguro pues bárbaro. les gusta. Sí, seguro. Interesante. Muchas gracias por esas recomendaciones. Va muy ligado con la revista porque pues la revista trata de eso, ¿no? De difundir eh, las obras de las personas que aún no han encontrado como un espacio para poder dar a conocer su trabajo. Eh, ¿Cómo cada una de las referencias que vos tenés, que inspiran, ya lo hablamos en el ámbito que te inspiran para crear, ¿no? Que te inspiran, pero ¿cómo te han cambiado o qué tanto han influido o qué, qué traducción hay de Yeskel en esa obra o en los escritores, en los poetas, en los creadores que te gustan a vos? ¿Cuál es la traducción que hay de vos como persona en ellos? Yo como persona en ello, o sea, que creo que me costó entender esa pregunta un poco. ¿Cómo te han inspirado como persona? Ok. ¿Qué te llevas de ellos según las cosas que has visto de ellos o has consumido de ellos? Una de las cosas que a mí, digamos, más me ha quitado el sueño cuando entré a la adultez, por decirlo así, y empecé a mantenerme, ya empecé a trabajar, ya empecé a ser un adulto responsable, fue que hay gente afuera que tiene la suerte, por decirlo así, ¿no? De hacer lo que les gusta y vivir de ello, ¿no? Pero más que vivir de ello, hacer lo que les gusta, teniendo o no la aprobación de las personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para poder crear contenido o crear arte, se requiere de una valentía de la que por lo general casi no se habla. Simplemente se habla, no, es que vos sos talentoso para pintar, vos sos talentoso para cantar, para hacer teatro, lo que sea, para escribir. Y porque sos talentoso, pues inevitablemente lo vas a hacer, te vas a dedicar a escribir y puede que tengas éxito, ¿ok? Pero no, pues en realidad no. Al menos en mi caso, yo no era como que de niño me ponía a dibujar todas las tardes, nada que ver. Empecé a dibujar muy tarde. Este, a ver, en temas de sonido yo no sé nada de música, por tanto, editar un podcast para mí fue un reto y escribir, pues, es prácticamente la misma situación. Entonces, más que eso, lo que más he admirado de estas personas es de que tienen la valentía para poder lanzarse a hacer algo que es extremadamente complicado, porque crear es muy complicado, sobre todo cuando lo haces de forma muy genuina, como lo he repetido muchas veces en este podcast. Y por tanto, es una de las cosas que más admiro. Como ya mencioné al inicio de este podcast, es a veces, para mí la vida en general no tiene mucho sentido, en realidad, no encuentro mucho sentido a veces. Me levanto a trabajar y trabajo y ya, ¿me entendés? Lo hago por cumplir, ¿no? Porque tengo que ser una persona socialmente productiva. Pero
pero creo que a mí lo que me da lo que le da sentido a mi vida en particular es la oportunidad de poder crear algo que me proyecte, ¿no? Y que diga lo que realmente soy. En el podcast tengo la oportunidad de ser un poco más honesto con las personas y que las personas me conozcan un poco mejor porque no soy una persona sociable. Y si hablamos de escritura, aunque o sea, solo tenga 2 poemarios publicados, pues es lo que soy, pues es la forma más honesta de comunicación que conozco. A mí me ha quitado mucha carga emocional, me ha ayudado a poder lidiar con muchas cosas y creo que con eso me quedo de todos estos escritores y creadores de contenido. Yo los admiro porque me parecen súper, súper valientes, ¿no? Es muy difícil triunfar en esto, es muy difícil tener éxito, pero aún más difícil es como sentirte lo suficientemente seguro para decir, oye, lo voy a hacer, porque luego está esta faceta en donde te pueden criticar, ¿no? Entonces, es como pasar por eso y es algo que yo pues me enorgullezco, he logrado, es decir, simplemente me lanzo y ya. Si no tengo éxito, si la gente no le va a gustar, pues eso ya es otra historia, pero al menos lo hice. Entonces yo puedo decir que si el día de mañana me atropelló un carro o pasa algo peor y tengo una crisis depresiva y me quito la vida, simplemente pues ya viví lo que quise hacer bajo mis reglas, ¿no? O sea, hice lo que quise. Es una de las cosas que a mí me encanta. Y no sé si lo tomo mal de la filosofía de Nietzsche. Pero hago lo que quiero. Y si tengo la posibilidad de hacer lo que quiero, soy libre. Y me siento bien. No estoy atado ni al sistema, ni a mi familia, ni al contexto en el que nací, ni que si soy guapo soy feo, que si soy tonto soy inteligente. No, si hago lo que quiero me siento totalmente libre. Entonces, eso es lo que más me inspira a estas personas que crean arte y contenido todo el tiempo. No, y qué afortunados nosotros de que te hayas animado pues a crear cosas. Que, por ejemplo, este podcast para mí ha Gracias. sido, eh, sí, a vos, a vos. Bueno, Belén, ¿tenés algunas preguntas? Yo creo que ya vamos entrando en la recta final, ¿no? Ya con estas últimas preguntas nos vamos Sí, despidiendo. sí, tengo dos preguntas más. Eh, la primera es, ligado a la pregunta que te hacía César antes, de por qué odias los lunes, eh, mencionaste algo así como sobre la rutina, sobre que te cansa un poco, ¿no? Que odias los lunes por el hecho de tener que empezar otra vez un proceso monótono, un proceso eh, que se repite y se repite y se repite. Muy personalmente, si a mí me hiciera la pregunta de si odio o no los lunes, yo también diría lo mismo, algo parecido tal vez. Odio los lunes, pero también depende de mi domingo. Un buen domingo y si me programé en un domingo, y es un poco dicotómico porque soy una persona que programa sus actividades, que hace to-do list y esas cosas, pero me gusta hacerlas cuando son actividades que quiero, que me gustan. Eh, Hablando de la rutina como tal, me gustaría saber un poco sobre tu rutina o tu proceso creativo. ¿Cuál es el proceso que vos adoptás al momento de publicar, al momento de preparar un podcast, un episodio de podcast? ¿O cuál es el proceso que vos seguís cuando estás editando tus poemarios? ¿Cuál es esa rutina que me imagino que para vos es un poco más terapéutico, porque las intenciones de tu creación siento que van un poco más en ese aspecto, pero ¿cuál es aquella rutina en la que vos encontrás comodidad para poder crear? ¿Cuál es tu proceso? Bueno, creo que depende mucho. En temas fotográficos o cuando hago videos también, que me gusta esa parte me gusta el cine, me gustaría crear un corto medio profesional, pero con poco. Tengo ese objetivo de vida también. Este, Creo que de pronto lo que veo es que consumo contenido de youtubers que se dedican a eso, ¿no? A crear video, a crear cine, a crear cortos. O veo alguna película y veo, wow, me gustaría tratar de ver si puedo intentar este plano que es bastante sencillo y sobrio y no necesito una gran máquina o efectos súper especiales para hacerlo, ¿no? Entonces creo que es el proceso de atrás o como la chispa que inicia cuando yo quiero intentar algo.
Este, ya en términos más personales, cuando hablamos de escritura o incluso del podcast, no tengo, como mencioné, no soy un creador de contenido ordenado, si es que me pueden decir a mí un creador de contenido, no soy para nada ordenado. Creo que ahí voy muy en contra. Naturalmente, un creador de contenido como tal tiene que ser ordenado para lograr, pues, el éxito, no sé, views, lo que sea. Yo nada que ver, pues simplemente hago las cosas porque me placen hacerlas. Entonces, es muy difícil para mí el tema del proceso creativo porque no es como que yo agarre todos los domingos de mi vida para poder sentarme y empezar a escribir. Y lo que voy a mencionar ahorita es como que es de mi momento, es decir, es exactamente mi presente. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que sí necesito para crear es tener tiempo. Y lo que sí he sentido, siendo bastante honesto con ustedes, chavalo, es que se me está apagando esa llama, por decirlo así, porque mi trabajo me consume demasiado tiempo y tengo que trabajar porque tengo que comer. Tengo una gata que mantener y cosas así, pues entonces, eh, mucho tiempo. Entonces, y todavía tengo otras cosas, o sea, es decir, el podcast se produce y tengo que publicarlo todos los lunes y eso quita tiempo. Entonces, es muy difícil para mí, entonces no es como que en mi cabeza haya un proceso ordenado. Necesito tiempo para hacer las cosas. Ahora no dispongo de tanto tiempo. Entonces, lo que siempre he hecho, pues, es como me vienen estos chispazos, estas ideas, sobre todo cuando quiero escribir un poema, me vienen estas ideas y qué sé yo, una frase en mi mente, porque estoy como analizando cómo me siento por dentro en X situación y entonces la escribo en una nota de mi celular, en una nota, y ahí queda. Y luego trato de trabajarla si es que puedo. A veces viene el poema de un solo y lo escribo y listo, ya eso es todo. Y en temas de podcast es lo mismo. Me viene una idea porque consumí X podcast en términos de tópicos, ¿no? Qué sé yo, miré algo en Twitter y me molestó o me gustó, entonces digo, ¿por qué no hago un podcast sobre esto? Y trato de pensar, bueno, ¿a quién podría invitar? Porque yo no conozco mucha gente. Por ejemplo, tengo planeado hacer un podcast sobre influencers y bien que se habla de contexto nicaragüense de influencers. Y en realidad esta idea me la brindó Brenda, que tiene un podcast llamado Womanly Random. En nuestro podcast me dijo, ¿por qué no hacemos un podcast de influencer? Y me pareció súper buena idea. Pero luego pensé, ¿no sería aún más genial hacer un podcast sobre influencers y hablar sobre lo que yo pienso de los influencers con un influencer? Que me enseñe y me diga cómo es su día a día, que me diga cómo es el proceso de ser influencer en Nicaragua, cuáles son los pros y los contras. Entonces, pero pues me dijo que sí, luego pues nada, me ignoró, normal. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Como que me tengo que organizar. Quiero hablar de tal cosa, pero no tengo a la persona. Tal vez tengo a la persona, pero esa persona quiere hablar de algo que no me mueve a mí, por ejemplo. Quieren hablar de diseño gráfico cuando no soy diseñador gráfico, pues entonces. O de periodismo cuando sé muy poco de periodismo. Entonces, ya en términos de creativo, hablando del podcast, trato de encontrar ese punto medio ahora, en donde yo puedo hablar de algo que a mí me gusta y que le va a interesar un poco a la gente. Ya si a la gente no le interesa, pues ni modo, yo lo disfruté, pero eso es lo que ando buscando, ¿no? Sí, y siempre es eso, mi celular está lleno de notas y notas y notas. Hay como una carpeta para poemas, hay una carpeta para podcasts, hay una carpeta para cosas que tengo que hacer, etcétera. Entonces, y cuando se me vienen ideas, por ejemplo, con el podcast Audible, que son prácticamente poemas míos, como hecho audio, entonces fue una idea que estaba en mi cabeza y luego pienso, bueno, voy a anotar las ideas que se me vienen para hacer la portada, la carátula del podcast o lo que sea, y ya no, y voy pensando como en el formato, o sea, cómo va a ser la intro, qué tipo de mood necesito, cómo va a ser el formato del podcast, le voy a meter sonido de fondo, le voy a meter musiquita, qué sé yo, entonces y ya ves que, por ejemplo, el formato del podcast audible, que son mis poemas, es totalmente diferente al podcast de Otra vez el lunes, porque Otra vez el lunes son entrevistas. Y cuando hice Otra vez el lunes pensaba, ¿le pongo o no le pongo música de fondo? ¿Qué tanto quiero que la música interrumpa la conversación? ¿Qué tanta ganancia de audio le doy? ¿Qué tanto no? ¿Cómo va a ser la introducción? ¿Hago una introducción general para todos, etcétera? Eso de que siempre digo, es lunes, es lunes, es lunes, bienvenidos al capítulo tal y todo eso, pues nació de forma espontánea, pero a lo que quiero llegar es de que no soy para nada organizado, pues entonces, así es más o menos el resumen de mi proceso creativo. Lo cual es curioso porque siempre cae el lunes un episodio tuyo.
O sea, un poco como, Sí, ahí hay siempre cae. contradicción. No saben cómo es el infierno, No, nadie sabe cómo es una semana antes, pues siempre cae. qué genial. No, está bien. ¿Tenés otra pregunta, Belén? Ok, creo que tengo una última pregunta y esta es otra de las referencias que vos mencionas mucho en tu contenido, en tu podcast. He tenido la oportunidad de escuchar ya varios episodios y casualmente otra vez los mencionaste en tu episodio que salió ayer de depresión y creo que lo has mencionado en otro. Y es algo que me llama mucho la atención y fue como una especie de referencia muy interesante. Y me gusta la forma en la que lo ves. Y yo hice la lista de los temas que había querido platicar en este podcast. Y el título que lo puse es Lo que te representa. Dos puntos, Sísifo. Hace mucha referencia a la reflexión eh, que se hace de Sísifo. Y sí me gustaría que quede acá en el podcast, en la revista. ¿Cuál es tu explicación que das de Sísifo? ¿Por qué te gusta tanto? Y, ¿y por qué te identificas con él? Bueno, yo tengo que ser bastante honesto. Si algún día tienen la oportunidad de leer lo que escribo, este, se lo voy a decir, pues, pero podría ser que la gente no se dé cuenta, ¿no? No soy una persona que tenga, digamos, un concepto sobre sí mismo muy positivo. Tal vez lo tenga que ver en terapia o algo así, pero no soy una persona que se considere. La gente me dice, bueno, a tu edad, pues, sos relativamente exitoso, qué sé yo, ya pagaste tu carro, por ejemplo. A mí me da lo mismo, me da igual, por ejemplo. Ok, bueno, dejemos eso. A nivel artístico, sos muy talentoso, mira que haces podcast, haces esto, haces lo otro, pero al final yo siento que es como hago tantas cosas que es que no soy ni bueno ni excelente en nada. Es decir, la propia imagen que yo tengo de mí mismo es un poquito de odio. Este, no sé, cuestiones psicológicas. Entonces, de hecho lo comenté en un podcast sobre escribir para no morir. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque lo que pasa es que creo que dentro de mi cabeza lo que sucede mucho es que yo admiro lo que no soy. Entonces, de ahí viene la cuestión de Sísifo. Eh, desde la perspectiva de Camus, ¿no? O sea, o de Camus, como lo quieran pronunciar. Este, la cuestión para mí es que Sísifo funciona como un héroe. Ya, porque se supone que Sísifo fue una persona que fue castigada por los dioses por pasarse de listo. Era un personaje muy ingenioso, pero lo castigaron por pasarse de listo y digamos el castigo fue que tenía que subir esta roca hasta la cima de la montaña y justo cuando lo iba a lograr, la roca caía y tenía que empezar de nuevo. O sea, si se lo preguntas a cualquiera, parece el peor de los castigos, o sea, repetir las cosas una y otra vez. Pero Camus nos dice que Sísifo es el héroe porque él acepta su castigo, vive con ellos y lo disfruta, ¿no? Se burla de los dioses. O sea, imagínate que un dios todopoderoso, alguien que no sé, puede hacer que los océanos se vuelvan leche con chocolate, por ejemplo. O sea, un ser tan inmenso le dé un castigo tan terrible a un simple ser humano y que el ser humano se la pase por, no sé, por el arco del triunfo. O sea, que simplemente lo acepte y siga adelante. Entonces, esa especie de ironía, burla que tiene Sísifo, yo la admiro bastante porque es como, es un héroe al final, tiene que lidiar con esta serie de cosas, cosas que él no controla, tiene que lidiar con su propio contexto, porque si la dieran a elegir a Sísifo ser castigado o no, seguro le eligen, no, no me castiguen, no sean mierdas conmigo. Él tiene que lidiar con eso y aún así lo hace todos los días y se levanta. Es lo que yo no soy, lo que a mí me cuesta. Y por eso trato de agarrarme de la figura de Sísifo para tener un poquito más de estabilidad dentro de mi propia rutina, dentro de mi propia vida. Que claro, no es que yo me esté súper victimizando, porque obviamente hay gente que tiene peores, qué sé yo, están en peores contextos, etcétera. Cada quien tiene como, qué sé yo, su propia historia, su propia aventura, etcétera. Pero eso es Sísifo, ¿no? Es la representación como de la humanidad misma, de seguir y seguir adelante.
Entonces, es por esa fuerza poética, podría decir yo, que tiene Sísifo, que es que lo sacó a relucir mucho, sobre todo en el podcast, porque es lo que no soy, como les mencionaba, y es lo que quisiera hacer, tener esa fuerza. Excelente, interesante esa interpretación de Sísifo como héroe, digamos, me llama la atención. Bueno, estas eran las últimas dos preguntas de Belén. Yo quisiera realizarte la última pregunta, que yo creo que también ya la vas adivinando, y es rápido y conciso. ¿Cuál es tu sueño? Yeskel? Ok, ¿cuál es mi sueño? No sé, no sé. A ver, a veces sueño cosas muy utilitarias, como tener mi propio espacio, mi propia casa para poder quedar tranquilo, ¿no? Pero creo que mi sueño más grande tendría que ser ah, irme de aquí con algún legado. O sea, no tengo que quedarme como el más reconocido tal, o siquiera bueno en algo. Simplemente quiero dejar algo que tenga mayor impacto que el hecho de que digan, ay, es que el gran trabajador pasó, o sea, llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 9 de la noche del trabajo. Trabajaba tanto, era tan estudioso. Qué buen ejemplo de hombre como murió. No, yo quiero que si yo muero haya una especie de legado y que toda esa serie de sentimientos e ideas que yo tengo, ya sea a través del podcast, a través de los poemarios, a través de la fotografía o lo que sea, puedan llegarle a alguien más, ¿no? Creo que ese es como mi sueño, ¿no? Dejar un legado y que mi vida tenga un sentido más allá de trabajar o estudiar o ser novio, ser hijo, ser nieto, ser hermano, no, no me llena tanto, entonces ese es mi sueño, creo. Wow, un sueño muy profundo y muy noble, digamos. Y yo te decía que ya le ibas adivinando porque por lo general vos terminás tu podcast con esa pregunta, precisamente, ¿no? Sí, a todo invitado, como hicieron ustedes el día de hoy, le pregunto que si odian los lunes, ellos me responden si sí o no, y les termino preguntando que si tienen algún sueño. Y me gusta porque a veces lo agarro así, como que creo que ni ellos se lo han preguntado, pero como tienen que responder, igual me responden y me dicen, entonces siempre siento que la respuesta es bastante genuina, pues, pero sí, gracias, estuvo muy buena el cambio de narrativa. O sea, es raro que me lo pregunten a mí. No, Adelante. iba a decir que muchas gracias por haber compartido con nosotros, por haber estado con nosotros. Esperamos que te hayas sentido muy cómodo y sobre todo que hayas disfrutado la plática y que no haya sido tan tortuoso que las preguntas te las hayan hecho a vos y no vos, como decir. Muchas gracias. Dejarte la invitación abierta para la revista, para los seguidores. Siempre vas a ser bienvenido, te agradecemos mucho en nombre pues, del Consejo Editorial e incluso de los colaboradores por el aporte que estás dando. No sé si César tiene algunas palabras de cierre para Yesken. Antes de finalizar, me gustaría que Yeskel pues nos dijera dónde lo podríamos encontrar, tanto en sus podcasts como en redes sociales, un poco como que nos hablara de dónde podríamos encontrar su contenido. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme al podcast. La verdad que fue como una experiencia bastante interesante porque como ya comentaba, yo soy siempre del otro lado. Pero me la he pasado bien y lo he disfrutado un montón. Para serles sincero, hoy tuve un día así como mentalmente bien difícil, pero bueno, creo que esto me ha relajado un montón y me ha gustado. Si les interesa cómo seguir mi contenido, yo la mayoría del contenido siempre lo subo a través de Instagram, entonces me pueden encontrar ahí como jeskel.romero. Mi nombre es complicado, entonces, bueno, no sé si, no sé, traten Aquí en la de buscar. descripción va a Ajá, salir. ajá, en la descripción puede, ajá, correcto, eso, Sí, sí, es lo que tranquilo. siempre. Romero en Instagram, ahí sí, ahí subo mis poemas, mis fotos, mis videos, poemas narrados y todo el contenido del podcast, que es otra vez el lunes. Y si quieren escuchar el podcast que publico todos los lunes, lo encuentran en Spotify, como otra vez el lunes, en iPodcast también y en iBooks. También publico otro podcast llamado Audible, donde publico pues mis poemas, entonces ahí en formato audio por si lo quieren escuchar. En Twitter me pueden encontrar como Bad Bukowski y eso es todo. Ahí solo tuiteo pendejadas, pues, pero
pero bueno, pues por si quieren encontrarme, ahí estoy, esas son mis redes. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. A vos, loco. Muchas gracias por estar.